El sonido de un anciano mago retirado, con una voz cargada de eras y leyendas, llena el aire, desvelando una antigua historia de ambición y ruina. En las profundidades de la desesperación que había caído sobre el reino de Eldoria, una tierra antaño fértil y vibrante que ahora se marchitaba bajo un cielo gris, una sombra se alzó para usurpar lo que quedaba de un trono casi destrozado. El rey Valerius, un hombre de fría ambición y mirada astuta que camuflaba un corazón de piedra, no heredó la corona por derecho de sangre, la tomó por la fuerza, bañada en la sangre del linaje real de Alderan, los últimos reyes que, en vano, detener la implacable decadencia que corroía el reino desde sus cimientos. El ascenso de Valerius se construyó sobre traiciones susurradas en pasillos húmedos y oscuros, el tintineo de monedas de oro corrompiendo la lealtad y el fragor de espadas en la oscuridad de la noche, silenciando la oposición para siempre. El antiguo rey, un monarca benevolente pero débil, sin la fibra necesaria para gobernar en tiempos de crisis, fue encontrado sin vida en sus aposentos, su cuerpo frío y sus ojos muy abiertos, reflejando un terror cuyo origen solo Valerius conocía. Se dice que la reina y sus hijos, arrojados a las mazmorras más profundas del castillo, desaparecieron en las sombras, sus destinos nunca completamente revelados, pero intuidos en cada lamento que resonaba por las calles y en las oraciones susurradas. Un olor a hierro y muerte flotaba sobre el castillo, un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Una niebla púrpura, densa y gélida, proveniente de los pantanos más sombríos al sur, conocidos como la Ciénaga Sombría, comenzó a extenderse. Esta niebla no solo cubría el paisaje, sino que sofocaba las doradas cosechas que antes sustentaban al pueblo, transformando campos fértiles en tierras estériles. Traía consigo una enfermedad silenciosa, una plaga que se manifestaba como un adormecimiento gélido en las extremidades de la gente común, progresando a una parálisis lenta y agonizante, y finalmente a la muerte. Valerius, sin embargo, en su visión distorsionada del poder, vio esto no como una maldición divina, sino como una herramienta para consolidar su férreo dominio sobre los que quedaban. Con una sonrisa cruel que rara vez abandonaba sus finos labios, prometió una curación milagrosa, pero solo para aquellos que juraran lealtad incondicional a él y a su nuevo régimen. Los enfermos y los incrédulos que se atrevían a cuestionar su autoridad o el origen de la plaga que convenientemente explotaba, fueron abandonados a su suerte en las calles embarradas de la aldea carbonera, sus súplicas ahogadas por el silencio opresivo de la miseria y los pesados pasos de la guardia que patrullaba sin cesar. El ascenso de Valerius no fue pacífico, a pesar de su brutalidad y de la plaga que asolaba la tierra. Mientras la enfermedad se extendía como un incendio incontrolable, consumiendo todo a su paso, la gente, ya exhausta por la guerra civil que había devastado a sus familias y por la hambruna que se había instalado en cada hogar, murmuraba en voz baja. Hablaban de los antiguos reyes y reinas, cuyos nombres aún eran susurrados con una reverencia casi religiosa en las noches frías. En las polvorientas tabernas, donde la bebida amarga apenas disimulaba la desesperación y el miedo, las historias sobre la hisión de la corona de Eldoria cobraban fuerza.
Era una pieza macabra, decían, forjada con huesos de antiguos dragones que yacían en ruinas y salpicada con las cenizas de herejes quemados en hogueras ancestrales. Los cuentos relataban que con cada acto tiránico del monarca, la corona se hacía más pesada, drenando no solo la vitalidad de su portador, transformándolo en una cáscara, sino también la esencia vital del reino, dejando la tierra infértil y al pueblo apático, sin esperanza. Valerius, en la cúspide de su recién adquirida y sangrienta gloria, despreciaba tales supersticiones, viéndolas como cuentos de hadas para campesinos simples que todavía creían en bendiciones divinas. Su risa seca y metálica resonaba por los vacíos y fríos pasillos del castillo, un sonido casi tan aterrador como el distante aullido de los gélidos vientos que soplaban del norte, llevando consigo el olor acre y metálico de la muerte y la descomposición. Un día, sin embargo, la corona comenzó a susurrar. No eran voces audibles, sino una resonancia gélida y penetrante en su mente, que lo impulsaba a actos de mayor crueldad y paranoia. Valerius sentía una sed insaciable de poder, un hambre que la corona parecía alimentar y amplificar, transformándolo en un ser irreconocible. La sonrisa cruel de Valerius se torció en una mueca permanente de desconfianza y furia incontrolable, y sus ojos, antes astutos y calculadores, se volvieron hundidos y voraces, con venas abultadas que le pulsaban en las sienes. Ordenó a la Guardia Real, ahora compuesta por brutales mercenarios y caballeros deshonrados que solo seguían órdenes por miedo u oro, que confiscaran todas las propiedades de los disidentes. La maquinaria de guerra se alimentaba para aplastar cualquier chispa de rebelión antes de que pudiera siquiera encenderse. Un viejo herrero, cuyo padre había servido a la antigua realeza con lealtad inquebrantable, fue el primero en atreverse a alzar la voz, denunciando la tiranía de Valerius en la plaza pública, desafiando la opresión. Su ejecución sumaria, con el seco golpe del hacha resonando por las calles vacías y silenciosas, sirvió como una sombría advertencia a todos los que pensaran en oponerse. La magia púrpura de la plaga pareció reaccionar a la violencia, intensificando su malignidad, y el castillo, que antes era un símbolo de poder y esperanza para el pueblo, comenzó a exhalar un miasma enfermizo y pútrido, casi como si el propio edificio se estuviera corrompiendo y gimiendo bajo el peso de la maldición que lo envolvía. Mientras la opresión de Valerius se profundizaba y la enfermedad se extendía como un incendio incontrolable, consumiendo todo a su paso, una figura sombría emergió de las profundidades: Lena. Ella era una ex capitana de la guardia leal a la antigua reina, una mujer de temple y coraje que apenas había escapado de la sangrienta purga de Valerius. Lena no era una heroína de cuentos de hadas con armadura brillante y corazón puro, sino una mujer endurecida por el dolor de la pérdida y la desilusión, con una moralidad grisácea y un corazón consumido por la sed de venganza contra el usurpador que había destruido todo lo que amaba. Lena comenzó a reunir a los pocos que se atrevían a resistir, valientes granjeros que habían perdido sus tierras a manos de los secuaces de Valerius, mercenarios desilusionados que se habían cansado de luchar por causas vacías y ahora buscaban redención, e incluso algunos desertores de la propia guardia de Valerius, cuyas conciencias ya no soportaban las atrocidades cometidas en nombre de un rey demente.
Se reunían en escondites secretos, bajo el pálido resplandor de la luna que apenas lograba penetrar las nubes cargadas de amenaza, compartiendo pan duro y promesas susurradas de un futuro libre de tiranía. Lena, con la antigua espada de su padre a su lado, la hoja mellada por el óxido y las batallas, sentía el peso de la esperanza y la desesperación de su pueblo sobre sus hombros, el sonido de la respiración temblorosa y los murmullos de cada uno resonando en su mente como una pesada carga, pero también una motivación inquebrantable. La corona susurraba más fuerte ahora, exigiendo sacrificios mayores y más crueles. Valerius, en su megalomanía que rozaba la locura, ordenó la construcción de una gigantesca torre de observación en el centro de la capital, una estructura colosal y sombría que pudiera ver cada rincón de su dominio y aplastar cualquier rastro de desobediencia con una mirada. Miles de campesinos fueron obligados a trabajar bajo el látigo de los capataces, sus vidas sacrificadas a medida que la estructura se elevaba, manchada de sudor, sangre y lágrimas derramadas en el polvo. La torre se convirtió en un monumento a la crueldad de Valerius. Lena y sus pocos seguidores planearon un audaz golpe, atacar la torre aún en construcción, esperando que la confusión desestabilizara el régimen y les diera la oportunidad de liberar a los prisioneros que languidecían en las mazmorras. Sin embargo, un espía, uno de los desertores que había jurado lealtad a Lena con promesas vacías, los traicionó, vendiendo su información por un puñado de monedas de oro y la promesa de seguridad. Lena, con la antigua espada de su padre a su lado, la hoja mellada por el óxido y las batallas, sentía el peso de la esperanza y la desesperación de su pueblo sobre sus hombros, el sonido de la respiración temblorosa y los murmullos de cada uno resonando en su mente como una pesada carga, pero también una motivación inquebrantable. La corona susurraba más fuerte ahora, exigiendo sacrificios mayores y más crueles. Valerius, en su megalomanía que rozaba la locura, ordenó la construcción de una gigantesca torre de observación en el centro de la capital, una estructura colosal y sombría que pudiera ver cada rincón de su dominio y aplastar cualquier rastro de desobediencia con una mirada. Miles de campesinos fueron obligados a trabajar bajo el látigo de los capataces, sus vidas sacrificadas a medida que la estructura se elevaba, manchada de sudor, sangre y lágrimas derramadas en el polvo. La torre se convirtió en un monumento a la crueldad de Valerius. Lena y sus pocos seguidores planearon un audaz golpe, atacar la torre aún en construcción, esperando que la confusión desestabilizara el régimen y les diera la oportunidad de liberar a los prisioneros que languidecían en las mazmorras. Sin embargo, un espía, la emboscada se convirtió en una masacre brutal e inesperada. El suelo, antes cubierto de tierra y escombros de construcción, ahora estaba manchado de sangre. El olor metálico de la muerte, mezclándose con el aire frío y húmedo de la noche. Los gritos de los heridos se silenciaron, uno a medida que la vida los abandonaba. La traición fue un golpe devastador que aplastó lo que quedaba de la moral de los rebeldes y sembró la desesperanza. Muchos fueron capturados, sus esperanzas destrozadas y sus gritos resonaron en las húmedas y oscuras celdas del castillo, donde la luz del sol nunca llegaba. Lena, herida y sola, logró escapar por un pelo. Las palabras del espía traidor aún resonando en su mente como una hoja afilada que le desgarraba las entrañas, dejándola en pedazos. Se arrastró, con los músculos doloridos y el alma herida, hasta las catacumbas olvidadas bajo la capital.
un laberinto de túneles húmedos y fríos donde los antiguos reyes de Eldoria yacían en sus sarcófagos polvorientos, sus nombres grabados en piedra y sus historias perdidas en el tiempo, tragadas por la arena. Allí, en medio del silencio opresivo y el olor a tierra vieja y putrefacción, encontró un antiguo mural, casi descolorido por el tiempo y la humedad, que representaba la leyenda de la corona de hueso y ceniza. El mural revelaba que la corona no era meramente un símbolo de poder usurpado, sino un parásito, una entidad sintiente que se alimentaba de la tiranía de su portador y a su vez extendía la podredumbre y la desgracia por todo el reino. Un sonido metálico y distante, proveniente de una tumba más profunda, llamó su atención, y el crujido seco de una losa de piedra que se movía reveló un pasaje secreto, oculto por generaciones, que conducía a un lugar que pocos seres vivos se atrevieron a pisar, un santuario de secretos ancestrales. El pasaje llevó a Lena a una cámara secreta, un santuario olvidado, donde la tumba del primer rey de Eldoria, el rey Eldrin, descansaba, intacta durante siglos. Junto al sarcófago, sobre un pedestal de piedra negra que parecía absorber toda la luz ambiental, yacía la hoja susurrante, una espada antigua forjada con el único propósito de romper lazos mágicos y deshacer maldiciones ancestrales. La hoja brillaba con una luz tenue y azulada, casi como si pulsara con vida propia, y un suave zumbido emanaba de ella, resonando en su mente. Lena sintió una conexión inmediata, como si la hoja la llamara, como si la hubiera estado esperando durante eras. Una voz, no de palabras, sino de sensaciones, guió su mano temblorosa hacia la empuñadura helada del arma. Ella sabía lo que tenía que hacer. El rey Valerius no podía simplemente ser asesinado, porque su muerte solo haría que la corona buscara otro huésped. La corona tenía que ser destruida para que la plaga que afligía a Eldoria pudiera ser verdaderamente erradicada. Un sonido metálico y distante, proveniente de una tumba más profunda, llamó su atención, y el crujido seco de una losa de piedra que se movía reveló un pasaje secreto, oculto por generaciones, que conducía a un lugar que pocos seres vivos se atrevieron a pisar, un santuario de secretos ancestrales. El pasaje llevó a Lena a una cámara secreta, un santuario olvidado, donde la tumba del primer rey de Eldoria, el rey Eldrin, descansaba, intacta durante siglos. Junto al sarcófago, sobre un pedestal de piedra negra que parecía absorber toda la luz ambiental, yacía la hoja susurrante, una espada antigua forjada con el único propósito de romper lazos mágicos y deshacer maldiciones ancestrales. La hoja brillaba con una luz tenue y azulada, casi como si pulsara con vida propia, y un suave zumbido emanaba de ella, resonando en su mente. Lena sintió una conexión inmediata, como si la hoja la llamara, como si la hubiera estado esperando durante eras. Lena sabía que la hoja susurrante era la única esperanza de su pueblo. El suave sonido del metal en sus manos parecía entonar una canción de libertad y redención, una melodía de un futuro aún incierto pero posible. Armada con la hoja susurrante y una renovada determinación que ardía en sus ojos cansados, Lena regresó a la superficie. La capital estaba en completo caos, un verdadero infierno en la tierra. La plaga púrpura transformó las calles en una escena de muerte, desesperación y cuerpos apilados.
a medida que los últimos signos de vida se desvanecían. Valerius, cada vez más corroído por el poder de la corona, se había convertido en un monstruo casi irreconocible, su humanidad devorada por la ambición. Se sentó en el trono, la corona de hueso y ceniza pesando sobre su cabeza, sus ojos brillando con una locura febril, y su piel pálida y translúcida revelaba venas oscuras que serpenteaban bajo la superficie, como ríos de veneno. Lena lo confrontó en la sala del trono, el fragor de su armadura resonando por el salón casi vacío, lleno solo por el pesado silencio de la muerte. «No daré un paso más hasta que la verdad sea revelada», exclamó, su voz resonando con la fuerza de un trueno, sorprendiendo a Valerius, quien hasta entonces la había considerado meramente una insignificante excapitana. Él rió, un sonido seco, ronco y desprovisto de humanidad, como si hubiera olvidado lo que era ser un hombre. «La verdad es que soy rey, y tú, una tonta que caerá como todos los demás». La batalla que siguió fue brutal y desesperada, un espectáculo de sombras danzantes proyectadas en las paredes por antorchas parpadeantes y el agudo sonido de espadas chocando, cada golpe cargado de odio y desesperación. Valerius, imbuido del poder corruptor de la corona, parecía invencible, sus movimientos rápidos e impredecibles, pero Lena, con la hoja susurrante en mano, buscaba un golpe preciso para cortar la maldición, no solo el cuerpo del tirano. La lucha culminó en la cima de la torre de observación, bajo un cielo tormentoso que parecía llorar por la miseria del reino, derramando torrentes de lluvia. Furiosos relámpagos iluminaron los rostros retorcidos de Valerius y la expresión de dolor y determinación de Lena. Estaba exhausta, cada músculo le gritaba, pero se negó a ceder. Con un movimiento final, impulsada por un grito de dolor y furia que parecía venir de lo más profundo de su alma, Lena hundió la hoja susurrante en la corona. Un grito gutural e inhumano escapó de los labios de Valerius, un sonido que pareció rasgar el mismísimo tejido de la realidad y reverberar por los cielos, silenciando la tormenta por un instante. La corona se hizo añicos en 1000 fragmentos de polvo y ceniza, disolviéndose en el aire como un espejismo, y un miasma púrpura explotó de Valerius como una nube tóxica, disipándose rápidamente en el aire purificado. El cuerpo del tirano se desplomó al suelo de la torre, consumido por la corrupción que había abrazado, convirtiéndose en polvo como las cenizas de la corona, dejando solo un vacío donde una vez estuvo un monstruo. Al instante, el aire se volvió puro, y la niebla púrpura que sofocaba el reino comenzó a retroceder, sus colores vibrantes regresando lentamente al paisaje, como si la vida estuviera siendo insuflada de nuevo en cada hoja, en cada arroyo. Con la caída de Valerius y la destrucción de la corona de hueso y ceniza, la plaga retrocedió, y la vida, lenta y con gran esfuerzo, comenzó a regresar a Eldoria. Sin embargo, la victoria llegó a un costo terrible e indeleble. La guerra y la plaga habían cobrado la mayoría de la población, y el reino estaba desolado, una tierra de recuerdos inquietantes y cicatrices profundas. El hambre seguía siendo una amenaza constante, y la reconstrucción llevaría años, quizá décadas, de arduo trabajo y sacrificio.
Lena, la heroína renuente, con el rostro marcado por el dolor y la experiencia, rechazó el trono que se le ofreció, dándose cuenta de que el verdadero liderazgo no residía en el poder y la gloria, sino en el servicio humilde y la recuperación del pueblo. Dedicó el resto de sus días a ayudar con la reconstrucción, su imagen siendo la de una figura silenciosa y decidida que se movía entre las ruinas, ofreciendo apoyo y aliento a los supervivientes, curando heridas y plantando semillas de esperanza. La gente de Eldoria la recordó no como una reina, sino como la que rompió la maldición, una esperanza en medio de las cenizas, una leyenda susurrada por quienes sobrevivieron para contar la historia de su valentía. El reino de Eldoria nunca volvió a ser el mismo. Las heridas tardarían siglos en sanar, y el recuerdo de la corona de hueso y ceniza y los sacrificios que exigió serviría como una sombría advertencia contra la avaricia y la ambición desmedida. Lena, en sus últimos días, observó los campos verdes que lentamente volvían a florecer y las nuevas generaciones que no habían conocido la oscuridad total de la plaga, pero que llevarían las cicatrices del pasado en sus recuerdos y leyendas, aprendiendo de los errores de quienes los precedieron. Sabía que la lucha contra la corrupción y la oscuridad era eterna, y que la oscuridad siempre acecharía en las sombras, esperando una oportunidad para manifestarse. Pero también sabía que, incluso en las sombras más profundas, se podía encontrar esperanza. Una luz parpadeante que nunca se extinguiría por completo, un legado de resiliencia y la prueba de que la luz siempre encontrará un camino para brillar, incluso en las tierras más oscuras y desesperadas. Y así, la historia de Eldoria se convirtió en un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la fuerza de voluntad, el coraje de un individuo y la unidad de un pueblo pueden cambiar el destino de todo un reino, desterrando las sombras y permitiendo que la vida, en su infinita terquedad, florezca de nuevo.